Buenas tardes, nos complace mucho en el Departamento de Filosofía pues esta oportunidad de leer el libro Null de Marcelo Schuster y de reunirnos hoy aquí a conversar con él, con el autor, eh, que es un escritor y un filósofo argentino y mexicano, ¿cierto? Eh, y bueno, este libro subtitulado Historia Contemporánea de las Dolencias, uno, se ha empezado a presentar recientemente en diversos foros. Me parece que sin duda amerita una recepción continuada, tanto en espacios académicos como el nuestro, como no académicos. Y bueno, de hecho la editorial que publica este libro, una editorial potosina, tengo entendido, llamada El Diván Negro, pues como su nombre lo indica, nace de un proyecto arraigado en el psicoanálisis, ¿no? Entiendo que más que en la universidad, de manera que sus libros pues se ofrecen a la academia, pero lo hacen, me parece a mí, de un modo particular, ¿no? Desde otra parte que lanza ciertas dificultades y, bueno, crea turbulencias en el espacio tradicional de la universidad. Y la verdad es que pues yo quisiera aprovechar ese otro trasfondo, ¿no? Pues para acercarme al libro, introducirlo, ¿no? Antes de dar la palabra a mis colegas, la doctora Elisa Mizrahi, el doctor Dante Aragón, y por supuesto al autor del libro Marcelo Schuster, ¿no? Me gustaría introducirlo, pero acercándome a él pues de un modo a lo mejor cauto, sin la pretensión de entenderlo demasiado bien y pues más bien con el afán de encontrar en la conversación de hoy nuevas pistas o claves para seguirlo leyendo, ¿no? Entonces, bueno, insisto, a manera de introducción, en lugar de elaborar un juicio, pues preparé para hoy un recorte, ¿no? de frases, de párrafos que subrayé mientras leía y, bueno, lo diré muy descaradamente. Bueno, me pareció reconocer en esas frases y párrafos, pues temas, ideas, ¿no? Con los que me estaba encontrando aquí y allá, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este momento las palabras no son mías, sino de Marcelo Schuster, pero bueno, quizá tampoco son enteramente de Marcelo, porque se las arranqué yo de su libro, ¿no? Y las enuncio ahora, no sé si como una máscara o como un engendro, ¿no? Para ir directamente a, pues a las figuras, ¿no? Que son recurrentes en este libro Null, Historia Contemporánea de las Dolencias. En primer lugar, pues, ¿qué hacer con Nietzsche, ¿no? Nietzsche no habla más que de fisiología para describir la política que viene, pero hay algo más, hay un golpe fatídico contra los vencidos. La autoafirmación de la fuerza exonera la lesión, reniega de su origen empírico. El gran dionicismo se destapa como un aparato subrepticio de captura, copa el poder de la fuente para no tener que responder por la execración de los rostros. En el origen hubo una pena capital. La máscara destila una pulsión necrófila, paradoja del sincretismo dionisiaco. La voluntad de vida se termina de consumir en la pulsión de muerte de la máscara, que destituye el no ser y produce homúnculos. ¿Quién tiene derecho a portar una cara? Habrá que cotizar el rostro como valor escaso. Será una pieza de compraventa, un objeto de trasplante. Hay una circulación amoral de la materia, un circuito de descomposición y a la vez de industrialización genérica. Donde hubo una máscara, Sócrates habrá de entallar al yo, como una fusión del portador al patrono, o inversamente como el olvido de la disparidad de la tenencia, la inquietud de zanjar el vacío inhabitable, la omisión de la razón que niega los huecos y desmiente los desdoblamientos, solo quiere iguales, titulares empoderados. En última instancia, la razón despótica consiste en el dispositivo legal del destrozo, la condonación paródica canjea la descompostura de los cuerpos por el desmoronamiento de los templos, incluso de los teatros, los penates, los fetiches, todos los falsos engendros de la tierra. Dionisos,
el Dios de los sin tierra, ¿qué haremos entonces con los cultivos anónimos de los 43 desaparecidos? Si la ontología desaparece lo insustancial, el espectáculo denuncia la semejanza entre la desaparición forzada y la estética de exhibir las mutilaciones. Al final, el rostro es aniquilado por su soporte técnico, envolviéndose en una confusión entre simulacro y rasgadura. Solo resta denunciar. ¿Qué importan los rostros si las memorias se confabulan para borrar sus impresiones? Hay que salir del rostro. ¿Cómo salir del rostro? El poder no solo está en el signo, sino en cómo se hace del ausente o del desapareciente la naturalización de un sistema legal, de un aparato de creencia y una máquina de sadomasoquismo público. La rostridad nada sabe de los rostros, ni les conoce su paradero, pero decide sobre el destino o la deposición en el archivero de su confección hermenéutica. Más que de sustitución, hablaría de una sublimación que compensa la ausencia o la degradación interminable del rostro por el posicionamiento autoritario de un arquetipo. Es curioso, rostridad es igual a regresión, a ultraconservadurismo, aunque reñido para la media intelectual de mercadotecnia fácil, estilo de vida cool y libretos de personal development. El rostro deviene persona. A pesar de ser un duplicado y un tipo, o un desaparecido y un ídolo, es la distribución de un rol, o en su defecto, el vacío de su teatralización trunca. Persona es mucho más que la falla de la representación. Son los silencios cómplices que vacían el libreto. ¿Qué pasaba si el actor enmudecía, si se rebelaba en contra de sus roles y en lugar de declarar su retiro, hacía imposible el teatro? ¿Qué hacer con el mutismo, con el silencio, con la voz que rebota como enfrascada en un soliloquio inaudible? En primer lugar, la mudez es una protesta, un modo de no adherir, de no engomarse al simulacro. Bergman diría un ensayo mestizo del alma, la paradoja entre el fin de la representación y la carnación de una existencia improbable. Persona como tesis de escape de la dramaturgia parece una prueba de fe, más bien la contraprueba de su existencia. Persona primero tiene que vérselas con el esclavo, los esclavos, cosos y nada. El esclavo, en lugar de usufructuar el derecho dialécticamente y entrar en tensión, gane o pierda con el poder del señor, socava el valor indiscutible de la tenencia, o al menos lo pone en duda, lo mete en aprietos extrajudiciales, autoexcluyéndose de la ley al llamado de los igualmente descarnados. Persona es un poder legal de prominencia, un título lujoso de compraventa, un estatus deferente de antropoide o el despojo que iguala por lo bajo a los sin derecho. De todos modos, persona no es exactamente una dislocación radical, sino por el contrario, un efecto paralógico de epidemia, un juego fino y solapado de transferencias y de mutuas posesiones que subtiende la distribución de los sustratos y las equivalencias de los lenguajes bajo las duplicidades miméticas del autómata. Quizá solo habremos de concebir la conciencia como igualdad e igualación de los estados mentales en función del modelo de los autómatas, de los siervos ejecutores devenidos en protoconstructores y meta-razonadores. ¿Qué haremos entonces con las toneladas anónimas de basuras cibernéticas, de robots masivamente desmembrados? Aquí termina mi lectura de recortes. Obviamente esto pretende ser una invitación a leer el libro, ¿no? Y bueno, yo digamos que asocié muchísimas cosas mientras pues releía para componer, ¿no?, este collage. Pero bueno, ya saldrán en la conversación. Concluyo por ahora solo con una pregunta, digamos, para el autor, ¿no? A mí me parece impresionante el tejido que nos lleva del arrancamiento del rostro en Ayotzinapa a la pregunta de si hay una relación entre
la inteligencia artificial y el lenguaje de la creación, ¿no? Entonces, claro, lo que vincula estas dos cuestiones son, por supuesto, las nociones de máscara, persona, golem, ¿no? Y sin embargo, al terminar el libro, dije, ok, entonces, ¿cómo vuelvo de aquí a Ayotzinapa, no? Entonces, bueno, esa sería, digamos, mi pregunta inicial para hablar de este libro, que bueno, podría añadir que, pues que es un libro más, a lo mejor más poético, ¿no? Que justo, ¿no? Universitario, ¿no? Y sin embargo, bueno, plantea ciertas preguntas y ciertos retos que son pues difíciles de tomar eh, pues eso, sin una familiaridad importante, ¿no? Con el nicho de los fragmentos póstumos, ¿no? Entonces, bueno, pues a continuación yo quisiera invitar a la doctora Elisa Mizrahi a que perdón, al doctor Dante Aragón, ya lo habíamos acordado esta secuencia, a que nos comparta pues su recepción, ¿no? de Null, Historia Contemporánea de las Dolencias 1. Muchísimas gracias, Gaby. Saludo a todos y a todas. Pues muy buenas tardes. Yo también escribí un pequeño texto a partir de una serie de ideas y también de otras lecturas que me evocó Null. Y entonces, bueno, comienzo, digamos, en primer lugar, pues estoy muy agradecido por esta oportunidad de hablar de un libro potente, profundo, sugerente, como el libro de Marcelo Null, Historia Contemporánea, Schuster, perdón, Historia Contemporánea de las Dolencias 1. Y por otra parte, pues estoy muy contento de compartir esta mesa virtual pues con colegas a quienes admiro y respeto, como Gaby, como Elisa, y desde luego pues el propio Marcelo, que lo he conocido gracias a este libro y que desde luego que ahora me ha provocado pues mayor interés sobre su trabajo. Saludo desde luego que a todos y a todas los que nos están viendo como parte de un público, supongo que selecto, que sigue y está muy interesado también por el trabajo de Marcelo. Y quisiera decir que particularmente respecto al estilo escritural del libro me encuentro emocionado por presentarlo, porque dicho genéricamente reúne de alguna manera dos asuntos que me apasionan tremendamente, sin decir con esto que se traten de asuntos que puedo desplegar profesionalmente como el propio Marcelo. Y estos son los siguientes asuntos. Digamos, en primer lugar, el despliegue de una narración a partir de un acontecimiento que se engarza con cierto horizonte político. Estoy pensando no solamente en el arrancamiento del rostro, sino en la desaparición forzada, triste y tremenda de 43 estudiantes en Ayotzinapa. Como por otra parte, un texto que no se instala con una pieza más, digamos, que repite un decir lo mismo, es decir, como parte de una cantidad de bibliografía de corto sociométrico o politológico, sino que en el libro de Marcelo existe algo más que ahora trataré yo de decir a partir de lo que me ha provocado. Es decir, sin duda, dicho ahora con primera idea, pues estamos en una reflexión filosófica que me apasiona, pues me parece que no es un texto que responda o se deja interpelar o se ajuste un modo tradicionalista o canónico de hacer filosofía, esto me apasiona, sino alternativo, por momentos oscuro, híbrido, pero que justo en esas características radica la potencia novedosa, alternativa, metamorfoseante de un texto efecto y afectado por un acontecimiento como el del ultraviolento y doloroso arrancamiento de un rostro y la trágica desaparición de 43 estudiantes. Una hiperviolencia, la del arrancamiento, que quizá es síntoma de una especie decadente, pero que leído desde la tradición nichana, justo en y desde los restos desechos, ¿no? Estoy pensando en un libro de un argentino, Eduardo Rinesi, que habla de la relación entre política y desechos, como la imagen del basurero de Cocula, quizá, o de las mutilaciones que son necesarias como un precio para pertenecer identitariamente a una comunidad. También es posible desde ahí anunciar un hombre por venir, dicho en una tradición nietzscheana. De ahí que el libro vaya de la constatación de un terrible acontecimiento que da cuenta de una pulsión de muerte que permanece como pulsión, pero Null, digamos, sin habitar el terror de lo real, me parece, ¿no? Ya me dirá Marcelo, que anuncia las posibilidades alternativas también de lo porvenir, en la figura del golem, del geminoide, del autómata lingüístico capaz de apropiarse de los mecanismos de codificación lingüística para recuperar o reabrir un espacio-tiempo aplastado por la maquinaria que yo denomino soberana neoliberal de producción de vidas desechables. De ahí que para no repetir el gesto ultraviolento de la maquinaria de arrancamiento,
resulta como efecto no solo el lenguaje híbrido que es capaz de anunciarlo por venir en la medida en que se deja afectar por este acontecimiento, sino además el tono no político mainstream, digamos, sino quizá infrapolítico del texto, que va más allá de la subjetivación que hunde sus raíces en la vida como resto. Null como texto efecto y afectado es un texto que se posiciona perspectivísticamente, quiero pensarlo así, hablando en una singular o desde una singular coyuntura, para intentar hacer de ese momento potencia de metamorfosis, alejándose de la inocencia del lenguaje transparente que parece responder una demanda de ajuste al medio que lo desproblematiza, ocultando sus pliegues, o del lenguaje de la equivalencia general que homogeneiza, o del lenguaje y la práctica de la teología del management que termina teológicamente por gestionar el evento. De esta manera, el libro de Marcelo evade el terror de lo real en su reformulación, retratamiento narrativo, para reabrir posibilidades y exponernos al conflicto del mundo. Y para ello piensa filosóficamente al acontecimiento del arrancamiento de esa aparición a través de una serie de imágenes, de Dionisio, Xipetotec, para llegar al golem pasando por el dispositivo de persona. Haciendo eso, haciéndose cargo, digamos, de un acontecimiento cortocircuitante, también evita el terror del concepto para habilitar una narrativa muy lúcida, efectiva y justo por ello, repito, potente y estimulante. El libro se compone de 3 momentos, no repetiré lo que Gaby ha retratado de manera muy clara. Diré algunas cosas que me han suscitado algunos significantes, por ejemplo, la máscara, como aquello que queda en el lugar de la ausencia o como presencia de un ausente, situación que me recuerda a la representación de lo irrepresentable. Por ejemplo, estaba pensando en otro libro de Eduardo Gruner, ¿no? Un argentino que habla justamente del siluetazo, de las siluetas, de los desaparecidos en la dictadura argentina, pero que como metáfora podríamos pensar en cualquier otra representación del ausente o de lo que es irrepresentable, pues, ¿no? Y en segundo momento el libro se detiene en el dispositivo de persona, pero yo creo que más allá del análisis expositiano, Marcelo, de manera muy hábil y aguda, en esto quisiera decir una palabra, es más de siniestra, desfamiliarizante italiana que la del propio Espósito, porque se posiciona desde el punto de vista del siervo, del mutilado, del desecho, pero sin revictimizar, sino para dar cuenta de la agencia operativa de aquellos que sostienen o en los que se sostiene justo el dispositivo mismo de persona, y en este efecto como de zoom o reenfocamiento, Marcelo nos da cuenta de los clivajes intersticios a partir de los cuales imaginar formas de explotar la fisura misma del dispositivo. Lo digo yo ahora desde los órganos sin cuerpo que desean ser cuerpos sin órganos. Entonces, desde este punto de vista, estamos ante un gesto de identificación con el síntoma por parte de Marcelo, es decir, se trata de un trabajo a partir del síntoma, que no es otra cosa que condición de posibilidad misma de un dispositivo que implica un poder de gestión mutilante sobre lo vivo. Y de esta manera Marcelo se hace cargo del resto, de los restos, pero también en el sentido de restos vitales que exceden al biopoder y que permiten hablar de un vitalismo, creo yo, en el libro de Marcelo, que matiza su pesimismo inicial. Pregunto, ¿qué alternativa nos queda para repensar no solo las fisuras de un dispositivo de gestión y producción de desechos, de aquellos que, como afirma Eduardo Rinesi en este libro también de política y restos, nos mutilamos para pertenecer, pero sí, digamos, ¿cómo hacemos para repensar esto sin rehabilitar al sujeto soberano capaz de desplegar a la misma maquinaria? ¿Cómo evitar una repetición de lo mismo y mejor repensar en la posibilidad de una repetición de lo diferente? Expositianamente hablando, y más allá del sujeto y de la constante resubjetivación, ¿cómo pensar la persona viviente o la tercera persona en el horizonte del aturdimiento tecnopolítico para evitar esta clausura desproblematizadora del entorno que resulta de este mandato de adecuación y simplificación de un etos neoliberal contemporáneo? Me parece que para Marcelo esta tercera vía que se hace cargo de las coordenadas contemporáneas es el camino del golem o del geminoide, que en tanto máquina lingüística que deviene autónoma, al grado de ser capaz de autoeditar su inteligencia, transcodificar y darse una voz, como una suerte, lo pienso desde Rancière, si se me permite, Marcelo, de un comunismo del golem. En síntesis, ¿por qué creo que es valioso y pertinente leer a Marcelo y leer a Null? Porque se hace cargo filosóficamente, pero no en el estilo deductivo teológico, sino creativo e híbrido, de una serie de problemas filosóficos en sus efectos prácticos. Por ejemplo, ¿cómo hablar de lo indecible cuando existe el peligro de traicionar o borronear convenientemente, de estetizar el horror, o cuando no es posible decir nada, como después de Auschwitz dirá Adorno, aunque para vivir haya que decir algo, afirmará Samuel Beckett? ¿Cómo entonces hacerse cargo del acontecimiento que como tal implica un acontecimiento lingüístico también, en la medida en que se perturban nuestros artificios, nuestros lenguajes de la razón? Cito a Marcelo, estos lenguajes de la razón en su avidez autopoyética de crear mundo, o que, cito a Marcelo, niega los huecos y desmiente los desdoblamientos,
o más allá de la razón, cito a Marcelo, como lengua de la ciudad-estado, pero a la vez la titular autorizada de eliminar los desvaríos, de autoflagelar sus excepciones. Cierro la cita. Considero que Marcelo nos enseña a hacernos cargo del acontecimiento, aprendiendo a evitarlo y a posicionarnos con distancia y cercanía a la vez, como nos recuerda Nelly Richard en su crítica de memoria en diálogo con Didi Uberman. De igual manera, Null y Marcelo nos ayudan a repensar cómo hacernos cargo de lo irrepresentable o doloroso, cómo recordar el acontecimiento doloroso sin plegarnos a la memoria oficial o sin revictimizar, o cómo relanzarnos gracias a la presencia espectral del recuerdo de los desaparecidos, de los mutilados, de los deshechos, que somos de alguna manera todos, todas, todes. ¿Cómo hacer poesía o narrar después del acontecimiento sin seguir narrando igual, repitiendo el gesto ultraviolento para entrar, como nos recuerda Neil Richard, en desaveniencia con las gramáticas utilitarias? ¿Cómo evadir la pulsión autoritaria que mandata ajustarse al medio y que castiga la ambigüedad porque le es insoportable? ¿Cómo ir más allá de esas narrativas? Afirma, por ejemplo, en este libro que me hizo pensar a partir de la lectura de Marcelo, de Nelly Richard, estas narrativas que no les gusta la intranquilidad del perderse vacilante en los meandros y recovecos de las alegorías y metáforas. Para Nelly Richard, por ejemplo, el efecto de quien se hace cargo de las fallas de la representación no puede ser otra cosa sino una narrativa problemada. Y en Null encontramos esta narrativa problemada y potente justo por su posición y su hacerse cargo que invita a la imaginación, que sugiere que quizá por ello se titula Historia Contemporánea de las Dolencias 1, y no solamente porque habrá 2 y 3, seguramente Marcelo nos platicará, sino porque nunca podrá pretender absoluta sistematicidad de un texto efecto y afectado por el acontecimiento. Termino. Null desencuadra la mirada y el cuerpo y nos permite pensar desde el desecho por fuera de la gramática humanista y biopolítica, evitando la galvanización, utilizo una palabra de Marcelo, de lo posible, y por eso problematiza y es una narrativa problemada. Considero que Marcelo y Null nos invitan también a darle tratamiento a nuestras dolencias, apelando a una narrativa capaz de ir más allá de la ley, de la tragedia, de la culpa como complicidad apasionada que sujeta. Estoy aquí pensando en otros textos que me interesan, no solamente en Judith Butler, sino en el gran Horacio González, que apenas ha fallecido justo por el COVID, en su gran libro Crisálida y en sus libros sobre restos pampeanos. Para pensar, digamos, aquí con Horacio González, esto me ha provocado la lectura de Marcelo, en la figura de la metamorfosis, justo, ¿no? En este diálogo que hace Horacio González con Ovidio, ¿no? Es decir, con la metamorfosis como aquella capacidad o como aquello que resulta del deseo de vivir más allá de la culpa y de la ley, como esta capacidad de transformarse, de permutar formas, o como la capacidad o posibilidad de habérnosla con el duelo sin reponer maquinarias de sujeción a través de esta permutación de formas, es decir, a través de la transformación diferencial. Había dicho al principio que Null sabe habitar el acontecimiento, manon tropo, es decir, lo habita no como instalación sedentaria, creo, sino con los pies ligeros de aquel que se metamorfosea y metamorfosea, de aquel como el Dios nacido de un muslo danza y brinca, de aquel que sabe habitar temporalmente y también sabe del kairos de la retirada, de la territorialización y de la desterritorialización. Es decir, del valiente filósofo que desde y en las superficies y creador de conceptos, serenamente vive en la incertidumbre sin horror. Celebro esta publicación de Diván Negro y pues los invito a todos y a todas a leer el libro de Marcelo. Gracias. Gracias, Dante. Elisa, si quieres compartir tus comentarios. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Gracias a todos los que están presentes, a Dante y particularmente a Marcelo por una vez más incitarme a pensar y a colaborar con él de tantas maneras, ¿no? Bueno, yo también hice un breve texto, como una especie de collage de las ideas de Marcelo y de lo que a mí me invitan también a pensar, de ciertas formulaciones y de lo que desde mis preocupaciones y también pues, desde mi área, que es la estética, ¿no? Y la teoría de la imagen, lo que alcanzo a ver ahí como una preocupación también constante y que nos abre otras preguntas. Entonces voy a comenzar, parto de un pequeño epígrafe del propio texto de Null, desde donde se va a desplegar todo lo que aquí ahora les voy a compartir. Y en algún momento del texto, Marcelo, a propósito de quién debe portar un rostro, ¿no? y cuál es como la condición o posibilidad de la significación del rostro, dice: rostro prótesis, rostro duplicado, la plaga de nulificados se produce por la vía bastarda. Y yo me pregunto,
¿cuál es esa vía? ¿Cuál es esa vía bastarda desde dónde se podría significar el resto de un rostro, el vacío del rostro o incluso la nulificación del propio rostro, ¿no? Entonces, a partir de eso, les comparto el texto y, bueno, Null no es otra cosa que una escritura arriesgada y densa que dan cuenta de lo que es el ejercicio filosófico para el autor. A lo largo de su trayectoria, libros como Fósil, Cortocircuito, El ojo de Berzón, Contorsión, entre otros, Schuster da cuenta de una especie de marca singular con la que busca asignar el proyecto de su propio pensamiento. Una máquina de escritura que desde distintos caminos busca desvincularse de cualquier ontología y de asentar la necesidad de entrelazar el pensamiento con un acto poético filosófico. Así con ello, fragmentar conceptos, discursos y confabular las posibilidades de un pensamiento crítico. Se inserta dentro de zonas muy complejas, que no es la complejidad intelectual tradicional, ni mucho menos la de la ciencia, sino bien un discurso poroso, inconforme, autocrítico, capaz de desbordar la manera de reflexionar. Null es una incitación o incluso una provocación para recobrar el camino frente a la desolación y al dolor. ¿Cómo es que llegamos a nuestra radical desligación política de todas nuestras dolencias contemporáneas? Y aquí abro la pregunta, ya Dante sitúa y contextualiza muy bien de dónde surge la pregunta en Marcelo, que es el caso del desollamiento de un rostro de los estudiantes desaparecidos en Iguala, pero nosotros quizá pudiéramos extenderlo mucho más allá de ese caso particular. En el caso de Marcelo, cada uno de sus preguntas filosóficas siempre parten de un hecho concreto, de un objeto de estudio particular, pero en este caso que es Null, parte de ese evento terrorífico y monstruoso que marcó y signó una época y un contexto político, social e histórico para México, pero que, pues si lo extendemos, incluso desde el contexto actual de la pandemia, de la pérdida, del dolor y de todos los procesos de duelos que eso implica, ¿qué quiere decir aquí, por ejemplo, el despojamiento del rostro desde la enfermedad, desde el padecimiento de la salud, ¿no? Por así decirlo. Marcelo nos invita a seguir el camino tortuoso del rostro para intentar responder. Un viaje filosófico, poético, que parece desdoblarse en dos niveles, el de la imagen y el de la escritura, para aventurarse hacia una posible crítica a la violencia, acuñando nuevas figuras del pensamiento que se anudan en un recambio conceptual del rostro. De entrada, para Marcelo, el rostro no alcanza conceptualización alguna, no podemos definir o categorizar al rostro como un concepto, por así decirlo. Y sobre todo, para reinventar en la contemporaneidad, o más bien lo que entendemos hoy por el peso de un pensamiento, trayendo a cuenta a Jean-Luc Nancy lo que para él significa la existencia carnal, corporal y, si se quiere, del rostro y cómo desde ahí habitar el pensamiento. El recorrido lo hace a partir de un sinfín de imágenes y fábulas que van cambiando, en este caso desde el mito de Dionisios, la imagen de Cristo, hasta la imagen errática de la historia del rabino de Praga, que van sirviendo de guía para demostrar las distintas metamorfosis a la que están sujetos, digamos, los pensamientos, las ideas, los conceptos y cualquier tipo de categoría o imagen. Todo esto para dejar al lector con una especie de dolencia que no es otra más que la de la propia vida. ¿Cómo trocar la violencia del rostro por la violación de su propia instrumentación técnica? Se pregunta Marcelo. ¿Cuál es el lugar, me pregunto yo, de la pregunta por la técnica en el siglo XXI? Y más aún, ¿cómo disponer de ciertas figuras tales como la máscara, la persona o el golem como dispositivos que fungen como una especie de aurora en la que encontramos las pistas ante la desaparición o el desfiguramiento del rostro y que nos permiten reconducir la visión cómplice de todo tipo de despojo? Es decir, de lo que se trata es de encontrar la imagen, dice Marcelo, hipertrófica, que acentúe las fallas del acontecimiento y con ello de todos los dispositivos de los que disponemos para intentar interpretarlo, comprenderlo, significar. Y más aún, el esclavo, el siervo, el señor, el ciudadano, el desaparecido, el excluido, serán esos lugares desde donde se está buscando poner en tensión cualquier forma de dispositivo, en este caso la máscara, la persona e incluso el golem, que será la pista o la promesa, como ya Dante lo decía hace un momento. Si el rostro deviene dos, en palabras de Marcelo, huella de su ablación y el manto de su deformación, el rostro violenta el vacío de la imagen o bien repone el círculo de lo extirpable. Estas dos formas de permutar en
en imágenes, como las llama el propio Marcelo, imágenes clon o imágenes residuales. Aquí el nudo de la discusión filosófica se centra. Por un lado, la ontología desaparece cualquier condición insustancial, la imagen residual, y el espectáculo materialista denuncia la semejanza entre la desaparición forzada y la estética de exhibir las mutilaciones y denunciar los rostros operados por su imagen clon. De un lado, la ontología justifica lo reprobable y el espectáculo, por el otro, se ancla entre el documento y la propaganda. Surgen preguntas ahí, tales como quién mira, quién refleja, quién refracta, o más aún, cómo la imagen puede contener la violencia. El problema radica entonces no en el rostro, sino en el material del soporte. La violencia del rostro y la violencia de la imagen son dos asuntos no menores de los que se encarga el texto y ante los cuales Schuster busca dar una vuelta de tuerca al concepto de rostroidad en Deleuze y Guattari. Aquí la imagen puede deformarse por el agujero que produce la técnica y mostrar al mismo tiempo lo que subyace a costa de destruirse. El rostro queda envuelto entre la deformación y la aniquilación. Hay que salir del rostro, afirma Marcelo, de su genealogía terrorista y de la manía entre deformación, olvido, entre desaparición y aniquilamiento. Traigo a cuenta todo esto porque el libro nos lleva a varios cuestionamientos ético, jurídico, políticos y más aún estéticos respecto a la técnica y a la violencia de las imágenes, a la compulsión archivística de las imágenes de guerra o incluso a la censura y la clausura de estas mismas. ¿Para qué hacer imágenes? ¿Para qué transformar el rostro en imagen? La manera magistral en la que Marcelo nos va guiando, la pregunta va variando y se forja aún más radical. ¿Cómo hacer para que el acontecimiento pueda ser recogido como una memoria y puedan ser velados sus vestigios sin que se borren sus impresiones? Para desbaratar la rostroidad, esa categoría degradada y enajenada, como la llama Schuster, el texto recupera en sus tres figuras, es decir, la máscara, la persona y el golem, la vía para que éstas plieguen, claven y desplieguen la imposibilidad del concepto de rostro. El rostro deviene máscara, persona, golem, como una especie de conjuro entre la imagen clon y la imagen residual, entre la desaparición y la sobreexposición del rostro. Una trágica de la violencia contemporánea en donde se puede traer como vía el error. Aquí la técnica, y eso es una pregunta que quizá yo le hago, esta crítica a la técnica, a la teletecnología que el propio Marcelo va desarrollando y desplegando, no sé si nos invita a pensar el error, la falla, como una especie de accidente, desde donde podríamos reportar o recodificar los propios archivos de la historia. ¿Cuáles son las condiciones desde las cuales determinadas fuentes visuales pueden ser utilizadas para la historia? ¿Cuál es aquí la crítica de lo inimaginable, en palabras del propio Georges D. Huberman, ¿no? Respecto a todas esas imágenes y esa técnica de guerra después de que se abrieron los archivos de las imágenes del campo en Auschwitz? Es decir, descubrir que las imágenes, pese a sí mismas, son capaces de revelar lo real, ha sido el trabajo de Didi Huberman. Y desde hoy, aquí, a partir del texto de Null, yo le pregunto a Marcelo, ¿cómo sustraerse a los peligros del fetichismo de la imagen? ¿Cómo en estos tiempos oscuros la imagen puede ser un escudo y un arma ante la dolencia de la vida? Marcelo nos invita a seguir el camino tortuoso del rostro, un viaje, como ya lo dije, filosófico y poético, pero que necesariamente nos obliga una y otra vez, sobre todo, a recorrer todas esas imágenes, y con lo que yo aquí ya cerraría, ¿cuál es esa guía, desde ese fetichismo del cual ya Huberman lo denunciaba años atrás, podríamos escapar, pero sobre todo aún, ¿cuál es ese giro o esa tuerca desde donde la tensión, que no pasa ni siquiera por una ontología ni tampoco por un materialismo espectacular o especular, diría yo, sino en esa tensión entre ambos dos? ¿Cuál es la función del golem? Si acaso, como lo dice Dante, y yo por aquí tenía la pregunta, ¿es acaso la promesa de un nuevo comienzo? ¿La promesa de una recodificación o de una redistribución de el sentido o de la relación entre texto e imagen respecto a un acontecimiento o a un evento histórico que ha marcado y ha asignado una época como la nuestra, ¿no? Entonces, yo cerraría de la misma manera que mis colegas, invitando a leer el libro, a arriesgarse a revisitar una escritura, como lo decía yo, porosa, en juego,
quizás hasta traicionera en cierto modo por la manera en la que se va entramando, por la manera en la que atrapa al lector, pero al mismo tiempo lo expulsa en ese juego de una especie como de incertidumbre, no filosófica, sino de incertidumbre ante aquello que se expone y se desarrolla una y otra vez como una especie de pulsión escritural, diría yo, lo que marca y lo que signa el ejercicio del pensamiento en Marcelo, y no solo en este texto, sino en otros tantos, es esa pulsión escritural que es imparable, es una máquina. Parecería ser que aquí el golem es el sí mismo contra sí mismo en uno y otro texto, ¿no? Me parece a mí que en este texto, una vez más, no es un texto aislado, sino que se teje con todo su trabajo y con todo su desarrollo filosófico, en donde no podríamos como de golpe decir, esto es Marcelo y este es el pensamiento, y se encaja directamente en esta tradición. Al contrario, rompe, por así decirlo, con cualquier categoría o forma de abstracción desde donde buscamos encasillar los estilos filosóficos. El de Marcelo es algo muy propio, es algo muy singular, y que tiene que ver con esa relación de la velocidad del pensamiento y la escritura. Y entonces ahí aparece mi última pregunta, que es en esa relación entre pensamiento y escritura, un tanto maquinal. ¿Qué pasa con el error, no? ¿Cómo se configura ahí? Y esa relación, que a mí es a la que me interesa pensar, entre imagen y escritura, la potencia del error, de la falla, y por qué el golem sería la vía o la puerta para un número 2, un número 3, o el camino que viene respecto a esto que marcó el libro. No, pues muchísimas gracias a ambos, a Dante y a Elisa. Ya mi pregunta me parece respondida por lo que ustedes dijeron, pero tal vez más adelante la pueda reformular. Ahora, la verdad es que me gustaría ya darle pues otra vez la bienvenida a Marcelo Schuster y las gracias por obsequiarnos una copia de un libro que además está preciosamente editado. O sea, me pareció muy bonito y dije, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil para mí lograr algo así bien hecho, no? Sí, y bueno, pues sí, Marcelo, no sé si quisieras responder algunas de las, pues sí, de las lecturas que se han planteado, y podemos empezar a conversar, ¿no? Tania nos dirá si hay alguna pregunta que venga del YouTube, ¿no? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, gracias tanto a Gabriela, a Dante como Elisa, por haber leído el libro, por haber trabajado el proyecto y por todas sus palabras, que a mí me estimulan muchísimo. Sus lecturas me hacen pensar muchísimo. En realidad, yo primero quisiera como un poco contar algunas cosas del libro, que algunas de estas cosas que voy a contar no están todavía escritas, pero el libro ahora va a tener un anexo, en la segunda edición, dentro de poco viene con un anexo. En ese anexo voy a agregar una serie de cosas que tuvieron que ver con estos foros donde yo fui presentando el texto y me fui encontrando a mí mismo con preguntas más que sobre el libro, sobre ese a posteriori, sobre qué pasaba cuando uno presentaba el libro y empezaba a pensar en ese método, que en el libro, digamos, como dice Elisa, esa inmanencia textual, esa velocidad inmanente textual de la escritura, hace imposible salirse para pensar metodológicamente qué es lo que uno está produciendo o reproduciendo a la hora de escribir. Es como está la necesidad de no faltar nunca al poder inmanente de la escritura, ¿no? De seguirlo hasta donde te obligue, que entonces nunca hay ese espacio quizás filosóficamente necesario, de esa distancia que requiere también el acto filosófico, y quizás ocurre de manera práctica, pragmática, a la hora en que uno vuelve a contar de qué es lo que ha hecho cuando ha escrito. Y ahí uno empieza a entender el procedimiento textual, de qué trata. O sea, y ahí se empieza a preguntar, bueno, entonces, ¿qué es esto que yo hago? ¿Qué es esto de filosofar? ¿Qué es la filosofía para mí en tanto produzco esa inmanencia textual a la hora de escribir? Bueno, ¿qué quiere decir filosofar desde este lugar? Y entonces, un poco quiero contarles algunas de esas cosas, porque creo que van a ayudar mucho a los lectores, a futuros lectores, a los escuchas,
entre nosotros a poder desentrañar un poco esta tarea del filosofar. Y lo quiero dividir en tres partes. Primero quiero un poco hablar del acontecimiento, del cual parte el libro, porque digamos, el libro tiene una advertencia. Esa advertencia es la advertencia donde nos habla de la masacre de Iguala, y luego se va corriendo hacia el arrancado. O sea, están obviamente los 43 desaparecidos, pero el libro se interesa más bien, la advertencia se interesa más bien por la figura del arrancado y por la cita de la mujer que un año después comenta cómo con saña se han ensañado contra ese rostro y mientras estaba vivo lo desollan. Entonces el texto parte de este disparador, de este motor, y ya luego Ayotzinapa no pasa a hacer más que esa advertencia. Luego ya el libro no va a tratar estrictamente, ni va a hablar estrictamente en ningún tono, excepto que, bueno, que sobrevuele todo el texto. Este acto violento va sobrevolando todo el texto sin nunca estar nuevamente vuelto a inscribirse, vuelto a decirse. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo parto de aquí? Y voy a decir algo nuevo que nunca dije en ningún foro, porque bueno, se acaba de cumplir hace muy poco un nuevo aniversario, el 26 de septiembre de la masacre, y siempre que aparecen estos aniversarios hay muchas notas periodísticas donde parece que solamente en esta época se regresa, digamos, a volver a ver con lupa, ¿no? A volver a ver, a acercarse otra vez a este fenómeno, de una manera hasta empática, con cierta empatía, bueno, ¿no? Engañosa por parte de los medios, etcétera. Y de pronto toma mucha atención en mí una entrevista que se hace en Ayotzinapa. Se va a la escuela rural de Ayotzinapa y es una entrevista a uno de los a maestros y alumnos ahí mismo, in situ. Y algo toma mi atención ahí, hoy 7 años después de la masacre, habiendo escrito este libro 2 años después, o sea, hace 5 años empecé a escribir este libro muy rápidamente del suceso. Y lo que me sorprende es con qué nos encontramos en la escuela. La escuela no es más la escuela dejó de ser la escuela rural para convertirse en un santuario. La escuela se convirtió en una especie de cementerio vivo, donde todos los espacios, los salones, los lugares comunes, etcétera, lo que han hecho es un poco lo que mi texto plantea, de cómo reconvertir a los desaparecidos o a los arrancados en estas tecnificaciones, estas especies como de erecciones mortuorias tecnoartísticas. Y esto es lo extraño. Lo extraño es que si bien la intervención del arte, ahí es fundamental para entender este viraje o este diferir, y que un poco mi libro no trabaja sobre eso, sin embargo me sorprende, digamos, encontrar encontrar esta vuelta de tuerca, decir, no están desaparecidos, no es que no estén, aquí están entre nosotros, en la escuela están vivos, y necesitamos entonces de un santuario donde volvamos a erigir técnicamente, tecnoartísticamente, para entonces no permitir perder esa memoria y perder esa memoria de ese suceso. Y eso fue una de las cosas que me sorprendió. Y la segunda cosa fue que el que habla, al que le están entrevistando, no menciona a los 43, no pone el acento estricto en los 43 desaparecidos, sino en la figura del arrancado. Dice, a través del arrancado nos mandaron un mensaje. Y entonces eso me pareció impresionante, porque un poco el texto parte de ese mensaje, parte de, en principio, tirar abajo ese mensaje, en principio, cuestionar ese mensaje, desposeernos de ese mensaje, por supuesto, mafioso. O sea, eso es parte de lo que el libro hace. Y entonces, al colocarse, digamos, el acontecimiento de Ayotzinapa, al virarse al arrancado, al virarse a este lugar paradojal de que de alguna manera se exhibe obscenamente aquello que al mismo tiempo se retira, que se oculta y que se retrae, la pregunta es ¿qué se filtra para que algo se exhiba obscenamente? La imagen del arrancado, la foto del arrancado que oportunamente se monta en los medios masivos, que llega hasta nosotros y que somos nosotros pasivamente, de una pasividad de usuario, lo que fuere, los que reproducimos y replicamos ese acto de ejecución contra esa pérdida del rostro. Lo hacemos como voyeurs pasivos. Transformamos el acontecimiento Ayotzinapa en una especie de, le damos al acontecimiento Ayotzinapa esa actualidad sensacionalista que le importan los medios, tanto masivos como cibernéticos. Y es esta vulgata de Ayotzinapa la que el texto se propone en principio
tirar abajo, poner en jaque, que la filosofía, si tiene algo que decir, que responder, que argumentar, sea en virtud de poner en jaque esta visión, esta versión, digamos, canónica, canonizante, de la que increíblemente somos partícipes y colaboradores a pesar de nosotros. De alguna manera la filosofía lo hace en la medida en que va a cuestionar esta mirada, por decirlo así, y cuestionando esto va a decir, bueno, Ayotzinapa ya no es Ayotzinapa, ya no importa Ayotzinapa como tal, no importa pensarlo periodísticamente, políticamente, no importa pensarlo desde la cuestión de la recuperación forense de los rostros, o de los cuerpos, o de los desaparecidos. Lo que importa fundamentalmente es cómo la filosofía va a problematizar aquello que es irreversible, la irreversibilidad del arrancamiento. ¿Qué es para la filosofía? ¿Cómo argumentar? ¿Cómo interpelar? ¿Cómo pensar a partir de ese movimiento extraño que implica el arrancamiento? Que implica una coacción de violentación contra el cuerpo biológico y que implica una sustituibilidad que hay que pensar en términos filosóficos. Y lo hace mimando el acontecimiento, lo hace redoblando el acontecimiento. Ese redoblamiento del acontecimiento, esa mímesis, tienen que ver entonces con cómo la filosofía en su propio acervo encuentra el modo de releer el acontecimiento y releerlo como en su propia historia. Y ahí es donde se encuentra con Dionisos, en principio con Nietzsche, pero luego con Dionisos. Y no solamente con Dionisos como máscara, con el acontecimiento mismo por el cual se le arranca el cuerpo o el rostro. El acontecimiento del martirio o del descuartizamiento, del sacrificio de Dionisos. Entonces me parece interesante este simulacro, esta relación de la filosofía con el acontecimiento residual, que nunca podemos dar como suceso como tal, siempre está perdido, es un puro residuo que se redobla en el momento en que la filosofía responde a él, efectuándose textualmente. El texto, la textualidad, la inmanencia práctico-textual es ese lugar donde la filosofía va a redoblar el acontecimiento para responder a él. Y eso es null, un poco null de alguna manera como texto, digo, no, en principio no es otra como acto filosófico, no es otra cosa más que esto. Es decir, no es un salto, esto creo que es importante, creo que Dante dijo algunas cosas, no es un salto hacia atrás, no es un salto hacia atrás teorético, especulativo, que se vuelve a preguntar, bueno, ¿pero qué es un rostro? ¿Pero el rostro no es acaso desde siempre para el pensamiento filosófico el epifenómeno del pensamiento? ¿Podemos pensarnos de manera antropocéntrica, de manera como hombres, sin el rostro como el lugar donde pensamos, nos pensamos? ¿Es posible perder el rostro para podemos seguir pensando sin tener el rostro en esa sustitución del rostro? Y tampoco el rostro tiene que ver, o sea, el paso hacia atrás tiene que ver con una especie de recuperar la idea de falta, ¿no? Porque ahí está la falta del rostro, está la ausencia o el ausentamiento, y decir, bueno, esa ausencia, ese ausentamiento, es en términos fenoménicos, la apertura, el lugar de la apertura, esa apertura fenoménica al puro don, el rostro como puro don, más allá de cualquier peculiaridad, particularidad, lo que sea, ahí está la pura apertura, y habría que entonces regresarse sobre una especie de autorreparación de ese órgano, como un lugar que no puede moverse para poder pensarnos en tanto filosóficamente. Es decir, regresar sobre una especie de metafísica de la reparación. Es lo que el texto impide hacer ese salto atrás. El texto impide volver sobre ese carácter teorético, especulativo, etcétera, etcétera, para volver a preguntarse filosóficamente, bueno, sobre qué es un rostro finalmente, y si ahí estamos fijados, digamos, como pensantes, ¿no? Y a partir de esta irreversibilidad que produce la vacancia de la sustituibilidad del rostro, entonces lo que hace el texto, fundamentalmente, o lo que hace el libro, o lo que hace la filosofía, es pensar una proliferación, una intensificación de efectos prácticos. Es decir, pensarse en esa práctica del pensamiento, pensarse en esa práctica filosófica en donde lo que hace la filosofía es anudar el concepto en la palabra, anudar el argumento, anudar toda la cuestión que tiene que ver con la argumentación, con el pensamiento complejo, con las ideas que se encastren en el medio de la escritura, que se encastren en el modo de la palabra, que no haya pensamiento más que en esa pura inmanencia textual. Entonces, eso es un poco lo que yo creo que hago en este texto, ¿no? Doy un ejemplo, cuando se habla de máscara como ese lugar de la sustituibilidad del rostro, ¿no? No es que la máscara, no es que se piensa la máscara, y para eso vamos a ir
hacia cómo se pensó la máscara en diferentes tradiciones filosóficas o en diferentes fuentes. No, se trata de ver cómo la máscara ahí mismo, ese concepto ahí mismo de suplencia, la suplencia ahí mismo se va a ir pensando por medio de figuraciones mitopoéticas, donde va cobrando forma e imagen, por decirlo así, va cobrando forma e imagen la pura máscara. Y se va metamorfoseando en el propio texto. El texto la va metamorfoseando ahí mismo, donde va planteando cómo es que deviene, ¿no? Cómo es que deviene figurativamente. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué null? ¿Por qué se llama null el texto? O sea, si estamos hablando de una práctica del pensar, una práctica donde de alguna manera los conceptos o estos conceptos de suplencia, de duplicidad, de instrucción o de inscripción, de inscritura y escripción, estos conceptos de alguna manera se van a ir anidando en la escritura, anidando como devenires textuales. ¿Cómo se entiende filosóficamente, como acto filosófico, la palabra? O sea, que finalmente el texto se llame null. O sea, ¿a qué está llamando, a qué está invocando este término null, a pesar de esa practicidad del pensamiento filosófico? Bueno, lo que está haciendo es mostrando que hay una excedencia, o una remanencia textual. Hay algo que pasa que asalta al texto en su pura latencia y obliga, digamos, al texto a volverlo inoperante. Convierte el texto en una desobra, copa el texto en una pura impracticabilidad. Es decir, es como si el texto al mismo tiempo se volviera impracticable. O sea, complotara contra sí mismo y se volviera totalmente impracticable e inútil, y el pensamiento no pudiera operar más que en esa excedencia, más que lanzándose en su pura excedencia. Y ese es el problema de null. Null como una especie de marca, esto es muy derridiano, como una especie de marca, una especie de grafía, una especie de marca ahí, de letra marca ahí, de resto ahí, de restancia, siempre a punto de borrarse. Por ejemplo, cuando la computadora está a punto de fallar, el sistema operativo, de pronto nos aparece null, nos aparece la palabra null en la computadora y luego se apaga la computadora. Ese punto de fuga extraño es null en el libro, ese punto de fuga extraño que de alguna manera está habitando a cada uno de los conceptos en su concreción, tanto a máscara, o máscara homúnculo, tanto a persona geminoide como a golem. Los está habitando esa nulidad, ese hecho de revolverse como una cosa nula. ¿Por qué? Bueno, vamos a un ejemplo. El caso de Golem, sabemos que Golem, tal como yo lo pienso a partir, digamos, de la teología judía, etcétera, etcétera, tiene que ver con que el golem porta consigo una inscritura de la cual no sabe nada, de la cual está incomunicado, una escritura que es su propio cuerpo, en donde están alojadas las combinaciones esotéricas de la creación, ¿no? Y que él como operario o como escribiente puede hacerlo, puede operar y hacer las veces lo que Dios le va a dictar, pero él no entiende lo que está haciendo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si, como preguntaba Elisa, si se equivoca? ¿Qué pasa si transcribe mal? ¿Qué pasa si la transcripción es errónea? De tal manera que al mismo tiempo lo descubrimos a él, finalmente descubrimos que ahí está él, cuando en realidad era un operario subrepticio de la creación, y al descubrir que está él, se vuelve totalmente prescindente para los intereses de la creación, o el interés del mundo, o el interés del libro, y él mismo complota contra el acto mismo de escribirse. El acto mismo de escribirse, cuando su operario mismo comete errores y transcribe la borradura, hace que de alguna forma implote. Y eso es el texto null, es un texto que al mismo tiempo que se anuda en esta practicidad del pensamiento inmanente, al mismo tiempo tiene estas notas, estas marcas, que es la marca misma del nombre null, que son marcas que no están en ninguna parte, porque en ninguna parte aparece la palabra, y sin embargo son marcas que todo el tiempo están asediando al texto en el punto en donde ese texto se vuelve imposible como registro némico, imposible como inscritura o escritura, e imposible porque finalmente quizás no es un fragmento, un cadáver, un puro fragmento, el propio libro como un muerto, ¿no? Un puro fragmento muerto sin vida. Entonces siempre está esta tensión. Ahora, yo quiero agregar una cosa más que fui descubriendo con las diferentes presentaciones o charlas o conversaciones sobre el libro, que también hay una lectura del libro de esta cuestión de null que tiene que ver con por qué historia. O sea, no solamente el término null, sino el término de historia. ¿Qué nos habla historia contemporánea de las dolencias? Esa palabra historia. ¿De qué historia estamos hablando? ¿De qué historia habla el texto? ¿No? Y yo al principio lo pensaba mucho en función de la fecha, del recibo de la fecha,
de Iguala, y hablaba mucho en términos de la fecha, ¿no? De la rememoración de la fecha, que siempre nos está escapándonos, etcétera, etcétera. Pero luego descubro algo mucho más fino en el texto, que tiene que ver con lo que, con cómo comienza cuando Nietzsche, cuando la figura de Nietzsche, la profecía nietzscheana, dice, bueno, ¿qué va a pasar en los próximos siglos? Esos fragmentos póstumos de voluntad de poder, y ahí habla de, bueno, un hombre llegará, un hombre de artificio, un homúnculo, lo que fuera. Él lo piensa, obviamente, este hombre de artificio, como estos hombres viriles, fuertes, cesáreos, etc. Los piensa a partir de estos hombres selectos, los piensa a partir de una selección natural o artificial de aquellos hombres que pueden, de alguna manera, poner en cuestionamiento el malogro de la especie, quitarse de encima esa fijación, digamos, en el conservadurismo, a la biologización, al carácter biológico de la especie, a la chusma, o toda esta cuestión que está encerrada en el parto natural, etcétera, 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 y que en estos mismos se va a superar la especie, en eso se va a superar, en esta cualidad humana se va a superar la especie. Bueno, uno podría de alguna manera acercar mucho esto con posiciones posthumanistas, del posthumanismo, o del aceleracionismo posthumanista, etcétera, etcétera. Y el texto no habla nada de esto, porque el texto lo que hace es que ese devenir ese devenir artífice, ese artífice del hombre, en verdad es un diferirse. El devenir es un devenir diferir. Lo que se hace que se ponga en juego allí en ese diferir, sean esos otros, esos arrancados, esos mutilados, esos desaparecidos, esos vencidos, esos olvidados por el archivo, olvidados por todos los dispositivos. Todos estos son los que de alguna manera van a tener entrada en ese devenir, diferir, en esa oportunidad artífice que les puede dar una contrahistoria, una historia muy benjaminianamente hablando, una historia contrapelo, que ya no es contada desde el archivo o dispositivo de Homo, sino que lo deponen para poder pensar desde estos mismos que siempre estuvieron ahí y que nunca fueron calificados ni autorizados como parte de ese dispositivo. Y es a partir de ahí que en esa contrahistoria, esa otra historia, es que el libro va a ir llevándonos a pensar cuáles serían esas oportunidades que todavía le podremos dar a los homúnculos, a los geminoides y a los golems, por decirlo así. A pesar de eso, ese devenir no es un devenir, es un devenir, ¿cómo puedo decir?, flojo, es un devenir incierto, es un devenir que es tan incierto que lleva consigo el suspenso de la marca de null de cada uno de los que devienen. Es decir, es un devenir problemático y conflictivo, porque pone en suspenso la propia futurabilidad, la propia oportunidad, la pone en suspenso, porque finalmente no se trata de otra cosa más que de errores, accidentes, cadáveres, fragmentos, ¿no? O archivos borrados, borrables, ¿no? Que nada tienen que decir. Entonces me parece que Null es muy importante como recuperar del texto la marca de Null para entender esa ambivalencia, esa especie como de tensión en la que se habita el pensar, ¿no? Como que el pensar habita en la tensión entre la necesidad de que el texto se convierta en este redoblamiento filosófico del acontecimiento residual que no puede ser pensado más que textualmente, pero bajo el peligro de que haciéndolo siempre se cae en la impotencia, siempre se cae en la impracticabilidad del mismo acto. Entonces el acto filosófico está de alguna manera barajado, está como tensionado entre esta práctica y esta impracticabilidad que termina de sellarlo con la palabra null. Pues muchas gracias, Marcelo. O sea, es en este sentido, ¿no?, que el libro impide una metafísica de la restitución, ¿no? Si te escuché bien. Y bueno, también dijiste, bueno, no es un paso atrás, ¿no? A la teoría, por el contrario, ¿no? Y sin embargo, cuando escuchaba a Dante, pues señalar, ¿no? Digamos, las posibilidades, pues sí, emancipatorias, ¿no? Pues que conlleva un pensamiento de lo null, ¿no? Y mencionaba también el término infrapolítica, ¿no? Caracterizaba, digamos, tu propuesta en esos términos, pues yo justo pensaba, ¿no? Un paso atrás
respecto de la configuración dominante de lo político, que tiene pues mucho que ver, ¿no? Pues con la persona, ¿no? Y la rostridad y todas estas cosas. Y en ese sentido, pues sí lo había pensado mientras leía el libro, ¿no? O sea, efectivamente aquí hay una problematización muy, pero muy, en fin, angustiante incluso, ¿no? Digamos, de nuestra cotidianeidad hiperpolitizada, ¿no? O sea, que vincula, o sea, que de algún modo hace evidente, ¿no? En qué consiste esa complicidad, esa implicación nuestra, ¿no? Con aquello que ocurre, ¿no? El arrancamiento del rostro y demás, ¿no? Como es algo, digamos, que está de lo que estamos impregnados, de lo que estamos hechos, ¿no? Y bueno, me había dado la impresión, ¿no? De que efectivamente esa problematización, pues, nos coloca ante un fracaso, ante un error, pues ahora sí que constitutivo más que, digamos, difícil de pensar claramente, ¿no? En los términos en los que se ha pensado la emancipación y todavía se piensa, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, de algún modo, a mí esto me interesa mucho, pero ahorita también que escuchaba a mis colegas hablar, pensaba, bueno, o sea, efectivamente, ¿no? Como lo señala Dante, pues ya hay mucho pensamiento, por ejemplo, feminista cyborg, ¿no? Que está todo el tiempo insistiendo, pues sí, en estas figuras, ¿no? En esta tecnicidad, ¿no? Que sin llegar a triunfar, ¿no? Como esencia, como identidad, todo esto, pues de algún modo siempre interrumpe, cortocircuita y hace posible, ¿no? Seguir pensando en posibilidades, ¿no? Y no solo a lo mejor en autodestruirse, ¿no? Cuando al final de este libro, ¿no? Se va a autodestruir, ¿no? La obra. En fin, o sea, eso un poco para pues, retomar, ¿no? La pregunta que hacía, ¿no? ¿Cómo llegamos de Ayotzinapa a la máquina inteligente? Y por ahí los comentarios de Dante me ayudaron a pensarlo en términos del feminismo, ¿no? Ese feminismo en particular, ¿no? El de Donna Haraway, ¿no? Que está todo el tiempo, eh, pues sí, ¿no? Como buscando, ¿no? Las posibilidades en el error, ¿no? Que señalaba Elisa y que, bueno, en tu libro parece ser, ahora lo veo, ¿no? Como parte, digamos, de la performatividad del libro, ¿no? Más que de su discurso, ¿no? Bueno, no sé si alguno de mis colegas quiere replicar algo a esto. Si no, tengo ya una pregunta en el chat, como ustedes prefieran, ¿no? Elisa, ¿quieres comentar algo, no? Okay, entonces. Abrimos al público y de ahí vamos nosotros también interviniendo, si les parece. Ok. Bueno, justo la pregunta que estoy leyendo es de Renato, estudiante del doctorado en filosofía, y conecta con lo que habías planteado tú, Elisa. Dice, quisiera preguntarle a Marcelo sobre el concepto de anudamiento que mencionó Elisa. ¿Qué papel juegan los anudamientos de la escritura en tu ejercicio filosófico en las derivas que propone Null? Es decir, ¿cómo es que los anudamientos de la escritura de Null hacen del libro un ejercicio propiamente de desapariciones, borraduras y nulificaciones? Ok, bueno, no planteo en esos términos el anudamiento, lo planteo, o sea, cuando planteo el anudamiento lo planteo más en términos metodológicos, ¿no? Más allá de la pura praxis, ¿no? De cada una de las partes del libro, lo planteo más como el modo en que opera en general la escritura, ¿no? Como la escritura, digamos, a partir de ciertos conceptos, que puede ser el de suplencia o el de duplicidad, lo que fuere, se van de alguna manera haciendo ahí mismo en el texto, en la propia escritura, a partir de diferentes estrategias distintas de textuales, es decir, estrategias distintas de uso, de trabajo sobre la palabra, de trabajo sobre los diferentes usos, utilizaciones ¿no? del pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces no hay forma de pensarlo más que ahí mismo. Es decir, de eso se trata el anudamiento. El anudamiento es como el concepto
digamos, en lugar de regresarse sobre una pura especulatividad, requiere de pensarse en el propio acto de la escritura. Y el acto de escritura, bueno, se puede diversificar en muchos tipos de actos, ¿no? Hay muchos tipos de actos en los cuales se va a ir anudando ese concepto. Puede haber actos más que ver con lo trópico, con el uso de tropos, con la escenificación, el carácter performativo de la escritura. O sea, va a haber diferentes modos y modalidades que el texto va a ir utilizando en diferentes momentos para ir mostrando cómo el pensar se practica como acto en el propio texto, ¿no? Y que hay que también entender que la filosofía se hace ahí en los textos, en lugar de tender a pensar la filosofía en un sentido muy parecido a la ciencia, como un sistema, ¿no? Como un sistema idéntico, como un sistema de ideas o de argumentos o de axiomas o de enunciados, a la filosofía analítica, lo que sea, como algo que en realidad pueda perfectamente ser lícito, esa extrapolación, esa abstracción, y que la filosofía finalmente desconozca, bueno, la tecnicidad, ¿no? Ya se habla mucho de lo técnico, la tecnicidad, las técnicas mismas, que como un lugar, bueno, obviamente un lugar de conflicto. La técnica es un lugar de conflicto para el pensamiento filosófico. Y si hay que asumirlo hasta el final, ese lugar de conflicto, que es el lugar de conflicto que asume el golem o que asume persona, cuando enmudece y entiende que ya no tiene manera de asumir el rol que le distribuye el teatro, que le distribuye la civilidad, que le distribuye la socialidad, digamos, que le empica un concepto a su propia portación y lo obliga, digamos, categóricamente, lógicamente, ontológicamente a actuar de persona. Cuando hay un punto donde rompe esta relación del simulacro, se termina fundiendo, ¿no? Algo así como un concepto detrás, como un ontos detrás, como algo detrás del puro portador, del puro titular o portador, lo que fuera, y a partir de ahí, bueno, rompe con esto, enmudece, pone en conflicto. Bueno, pone en conflicto el propio texto. En realidad lo que está haciendo esta actriz de Bergman, Elizabeth Fogler, es: te pongo en conflicto tu propio texto. ¿Qué vas a decir ahora si yo enmudezco? Es como un reto a mí, ¿no? A mi escritor o a ustedes lectores. Es decir, dejo de hablar. Bueno, la película, persona, es eso finalmente. Si dejo de hablar, hay película. Ya no hablo, hay dramaturgia. Dejé de hablar, no hablo más. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es el clon, la imagen clon. Lo que sigue es esta cosa donde se clona la imagen, digamos, los rostros se clonan en la imagen, se duplica, por decirlo así, y esa duplicidad atenta contra la película, o nos lleva a la blanquitud, ¿no? donde aparece solamente el disparador de luz, donde no se ve más que el disparador mismo de luz, o al fundido a negro, donde de golpe se corta la película. Entonces, ese problema lo tiene el propio texto. El texto nos está diciendo: en cualquier momento corto el texto, porque si no soy persona, si no puedo actuar, si tú no me dejas como texto actuar de persona, y tú vas a hacer actuar de autor, y tú vas a actuar de lectores o lo que sea, si nadie puede actuar de lo que tiene que actuar en esa especie de baraja, donde se barajan los roles, entonces no hay nada que seguir escribiendo. Pero entonces ahí nos encontramos justamente, y por eso la existencia improbable. ¿Qué sería esa existencia de aquel que enmudece en el medio mismo del texto, que decide enmudecer? Y a partir de ahí, ¿cómo seguimos? ¿Cómo se sigue? Bueno, se sigue pensando otras maneras, otros modos y otras maneras de pensar lo técnico, de pensar los sustratos, de pensar el residuo del concepto de sustancia como un concepto híbrido y bastardo que puede carnar muchas sustancias entre ellas, ¿no? Muchos dúplices y duplicarlos. Un poco lo que pasa con el geminoide, que en verdad clona al otro, supuestamente clona, o sea, es este ingeniero japonés que se autofabrica como su propio clon. Entonces tú no sabes, cuando el ingeniero se fabrica con su propio clon, no sabes cuál es uno y cuál es el otro. Entonces no solamente clona, o sea, no solamente el autómata clona uno al otro, sino que además no sabemos si finalmente uno está poseído por el otro. Hay una posesión de uno por el otro. ¿Quién posee a quién? ¿Es la máquina la que posee al hombre o el hombre que posee a la máquina? Y esta hibridación es la que empieza a hacer pensar de una manera totalmente distinta de un montón de tradiciones que están discutiendo, digamos, si la máquina finalmente es una copia, una mala copia, una copia mala, digamos, del hombre siempre, como algo que siempre está por debajo, como algo que siempre tiene que ser dejado por el hombre, o está al servicio del hombre, solamente funciona como al servicio del hombre, y que entonces si le damos cierta independencia y autonomía, si ella logra, con esa programación cibernética o informática o lo que sea, logra capturar cierta autonomía, siempre nos pone en peligro. O sea, no es el hombre contra el hombre, aparentemente, de pronto, ¿no? Sino que es la máquina que hay que ver hasta dónde
le damos un cierto poder que es el nuestro, que es el del hombre, para que ella entonces nos termine traicionando y actúe en contra nuestro. Entonces creo que lo que hay que tirar, eso es un poco lo que pasa con el golem, la leyenda del golem finalmente es esto, la leyenda cómo termina, con el momento en que el golem, como puro autómata que no puede hablar, ni razonar, ni entender qué es esto, porque es una criatura él, no se entiende a sí mismo, termina por sus propios movimientos aparentemente violentos, aparentemente movimientos toscos, y sin control, termina siendo un peligro para la comunidad, y hay que quitar la palabra de la frente, ¿no? Y transformar la palabra verdad, emet, en muerte, y que se caiga, ¿no? Que se caiga, o sea, como destructo, ¿no? Entonces me parece que el texto lo que iba a decir, no, más allá de que siempre es un destructo, el destructo no lo es por decisión del rabino, por decisión de Dios y por decisión de la comunidad. Es un destructo intrínsecamente a él. Él lleva consigo el error es parte de su propia operación técnica, como escritura de la creación, y entonces el problema es totalmente distinto, cambia completamente el problema, porque lo que habría que pensar entonces es que si él pudiera cifrar las letras en términos contemporáneos, cibernéticos, lo que fuere, en un lenguaje bajo el número, quizás él podría darse a sí mismo, a partir de esa transcodificación con las capacidades humanas, cerebrales, etc., él podría darse a sí mismo entonces una mente que digamos, o sea, poder autoeditar su mente, autoeditar como inteligente, entenderse como inteligente, pero esto no quiere decir de ninguna manera que quién supera a quién se supera uno al otro, si uno tiene autonomía frente al otro que no tiene autonomía, o sea, no es este el problema, porque en realidad al transcodificar al otro, y este es el final del texto, no sabemos si no alcanza con que razone, no alcanza con que se piense, no alcanza con que aparentemente pueda pensar y entender que el código viene de sí. Necesitamos algo más, y eso que más que necesita es lo que nos pone otra vez en duda sobre qué es un golem. Necesita de una voz, necesita regresar sobre las letras que están en su propia ADN, no sé cómo es, más que ADN, en su configuración técnica, para ver cómo de ellas extraer voces sintéticas, para tener una voz que implica que hay un interior pensante, pero sin interior pensante es que de alguna manera está el hombre poseyendo a la máquina en la misma máquina, que es una duplicidad mimética la que se generó en la misma máquina. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, finalmente, si Stephen Hawking es ese hombre metido en la máquina, es porque el golem nunca dejó de ser a imagen y semejanza del hombre, porque el golem no es un puro monstruo, no es un monstruo, no es una cosa ahí amorfa, sino que es el intento de que el hombre pueda, ya fuera, digamos, del permiso de la creación, del permiso de Dios, lo que fuere, hacer él por su propia cuenta una imagen semejanza de él. Y eso es lo que, bueno, obviamente que tiene que fracasar teológicamente, pero nos invita a nosotros filosóficamente, en el mundo contemporáneo, a pensar esta cosa extraña, esta extrañeza, este habitar extraño, en donde estamos inmersos en las máquinas, al mismo tiempo que nosotros somos autómatas sin saberlo, como pasa en Locke. O sea, para poder pensarnos como persona, solamente operaría en el silogismo de la persona, de la identidad de persona, en el lenguaje mismo, en el trabajo de la palabra mismo, del grama mismo, está operando un autómata lingüístico sin el cual no habría cómo pensarnos como persona. Ya estamos invadidos ya somos geminoides, ya estamos invadidos por esa duplicidad, ya estamos invadidos por esa duplicidad geminoide, porque ya somos ese autómata que al mismo tiempo, según el dispositivo historiográfico de persona, estamos privados para ser conscientes, como libres, como autónomos e independientes. Entonces, ¿cómo entendernos a la vez que no somos personas en ese sentido, sino que duplicamos personas como un geminoide, donde hay que pensarnos en esa escisión, en donde al mismo tiempo el autómata vive en nosotros, y cuando el autómata él mismo quiera independizarse, el hombre, ¿no? Le dirá, no, aquí estoy, y yo me hibrido contigo, y somos una especie de hibridación, no sé si hablar de cyborg, ¿no? Pero una hibridación ahí extraña, ¿no? En la cual no termina nunca de confluirse ninguna identidad terminada o lo que sea. Entonces me parece que habría que pensar eso, y habría que pensar al mismo tiempo que a pesar de todo esto, a pesar de estas hibridaciones, estas duplicidades, son igualmente, o sea, no dejan de portar la marca de esa nulidad, no dejan de portar la marca de que finalmente esa duplicidad solamente puede acontecer en la nulidad, y la nulidad es como una bomba de tiempo que impide terminar de afirmarse como tal, positivarse como tal, volverse un contrapoder contra el poder,
no es un contrapoder, no se trata, digamos, de poner otro poder en lugar del poder, no se trata, digamos, de entender que esa debilidad que tienen todos esos otros arrancados, la van a seguir teniendo como, porque vienen de ahí, porque vienen de ese lugar de la debilidad, porque vienen del desfallecimiento, porque vienen de la errata, porque vienen de la mudez. Como todo esto que de donde vienen, va a seguir siendo como algo que van a llevar consigo, por decirlo así, a pesar de que el devenir histórico les da una oportunidad. Y que piensa una oportunidad artífice para estos, en lugar de seguir regodeándose de homo, ¿no? De homo o superhomo, homo superhomo, ¿no? Bueno. Excelente, muchas gracias. Creo que Tania quiere comentar algo. Sí, son dos comentarios. Bueno, ya tuve la oportunidad también de comentar el texto con Marcelo. Y son dos comentarios respecto a lo que acaban de decir. Uno sobre lo que dijiste de las noticias, que en efecto esta semana, como fue otro aniversario, salió una noticia en la jornada de que el fiscal general de la República, en una, no sé si se enteraron, en un archivo de los de Ayotzinapa borró, o sea, salen o sacan una imagen que es impresionante. Es una página de la Fiscalía donde están todas las palabras borradas, excepto unas 9, que son palabras como, solo son nexos, ¿no? Como entonces dijo, entonces no sé qué. Entonces, el artículo y la imagen está muy bien y me remitió como a esta parte de lo nulo, porque justo es como esa parte del borramiento, ¿no? Es así no creo que sea un error, porque es literal el borramiento, pues como la cara del estudiante, ¿no? De Ayotzinapa, o sea, que estaba premeditado para eso, ¿no? Para ser borrado y que se vea ese borramiento, ¿no? No solo borrarlo y que no aparezca, sino que se haga evidente. Entonces, como que me hizo pensar en esa imagen y como en el carácter escritural del texto, ¿no? Que es como fragmentario y que trabaja como con esos borramientos, con esas cosas que no están en el texto también, pero que se hacen evidentes de alguna forma, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, ahora que decían lo de la tecnología o la tecnicidad y la parte de los movimientos feministas, también esta semana justo por el Día Internacional por la Legalización del Aborto, una colectiva de Ciudad de México sacó un robot que se llama Raborta, ¿no? Sí lo vieron, que es sí, un robot sí. que está operado desde Ciudad de México, ¿no? Y el doctor que receta lo hace desde Ciudad de México, pero en realidad tú lo puedes tener en otro lugar donde no está legalizado el aborto y aún así está como en esa laguna legal, ¿no? Como que realmente no está infringiendo ninguna ley, pero pues sí está como esa parte, pues sí, como rara, nula, no sé, como que queda ahí una laguna, ¿no? Entonces, nada más eran esos dos comentarios que me hizo recordar al texto y como desde dónde parte el mismo texto, ¿no? De un hecho similar. Respecto a lo que dices, Tania, hay una artista chilena que se llama Voluspa Harpa, que trabaja con los archivos clasificados y entonces ella lo que hace es como recuperar esas imágenes de todos esos archivos de la dictadura y de otros tantos eventos históricos que han marcado, que han sido clasificados y tal cual como ese archivo que salió en imágenes de la FGR respecto al caso de Ayotzinapa y la manera en la que se estaban ocultando las declaraciones de los militares, así como está subrayado en negro y solo quedan unos espacios, lo que hace el artista es actualizar esa relación entre archivo y documento como constructo de la memoria, a pesar, ¿no? del olvido y del borramiento que está ahí inscrito. Entonces, si te interesa ese tema, lo puedes revisar. A mí también mucho me hizo pensar en ello. Y también a propósito de lo mismo de lo que decía Marcelo, esa constitución o esa manera desde donde el habitar extraño respecto a la máquina me remontó a un texto de Kafka, quizá un tanto visionario, que nos coloca de vuelta, ¿no? En la pregunta por la técnica como soporte, como medio, como procesos de producción, más que quizá en un sentido benjaminiano y no heideggeriano de la pregunta por la técnica, ¿no? Y ese texto de Kafka es La colonia penitenciaria, en donde no sé si ustedes lo leyeron o si lo recuerdan, el viajero que está en la isla y entonces
entonces el general de ahí le tiene que dar cuenta de cómo esa isla se encarga de todos aquellos los criminales, ¿no? Y entonces tienen una máquina maravillosa, casi un robot, ¿no? Para ese entonces, que la máquina es capaz de sentenciar al criminal, a través de la escritura del pecado cometido, ¿no? La máquina tenía que marcar en el cuerpo el crimen. Y en el momento en el que tiene que mostrarlo, la máquina se atasca, ¿no? Es como ese medio en donde la relación del hombre con el mundo, con la ley, está siempre siendo mediado por la técnica. Entonces, ¿qué pasa ahí? No hay una duplicidad entre el hombre y la técnica, ni siquiera está siendo manejada, sino en el momento en el que se quiere poner a la técnica por encima, la técnica misma se atasca, ¿no? Entonces, creo que un poco... recuperando lo último que decías, Marcelo, pues ese texto también se vuelve relevante para pensar la relación del hombre con la técnica y sobre todo en ese medio político jurídico desde donde el caso de Ayotzinapa nos arroja y nos obliga, ¿no?, a cuestionarlo. Si lo que se trata es hacer una crítica a la violencia, pues cómo desde estas aristas técnico-tecnológicas y demás podría como cuestionarse también todo el aparato jurídico, político, desde donde se está buscando, pues no solo hacer historia y justicia, sino también condicionar la memoria, que eso creo que es algo que también está dicho, pero no dicho en tu texto, y una y otra vez dices, ¿cuál es el lugar desde donde la imagen puede contener la violencia? Pero más aún, ¿cómo es que la imagen puede o no, entre su borramiento y su sobreexposición, hacer historia, ¿no? Dar cuenta de una memoria más allá de esa tensión? Entonces creo que ves ahí la pertinencia del texto y la manera en la que lo estás trabajando. Yo tomé justamente en lo que a ti te preocupa, donde has puesto mucho tu acento, ¿no? Tomé justo a estos cineastas, ¿no? No sé si los conoces, esta pareja de cineastas, Giannikian y Lucky, que son increíbles. Increíbles, que trabajan con los archivos, básicamente con el archivo, es en lo que se llama la cámara analítica, van tomando el archivo, ¿no? Y van trabajando con una cámara y van acercándose a los detalles. Es increíble su trabajo. Reviendo todo lo que no se ve, lo que no se veía en el celuloide, ¿no? Van retrabajando todo el film en el celuloide. Y yo justamente tomo una película Owomo de ellos que recupera ese archivo a los mutilados, todos los mutilados, a imágenes de mutilados de la guerra mundial que la medicina en ese momento capturó, ¿no? Entonces ellos retoman eso, y bueno, es un trabajo analítico sobre esas imágenes, pero también la cámara analítica lo que termina haciendo es mostrando no solamente, y acá yo juego con esta idea, la mutilación, ¿cuál es? La mutilación del rostro arrancado, del cuerpo arrancado, que se quiere exhibir, pero al mismo tiempo no se puede exhibir porque en realidad no hay nada que ver, no hay una mutilación, es decir, la imagen se pone como en brete, la imagen se pone en suspenso cuando quisiera ella mostrar y estetizar lo inmostrable, ¿no? No se puede mostrar aquello que no está, aquello que es un puro hueco, aquello que es está la lesión que el rostro vive contra sí, que al querer exhibirse, lo que se lesiona es la propia imagen. Pero el tema de la cámara analítica es que la cámara analítica, al meterse en los detalles, se mete en detalles del propio celuloide, y lo que está mostrando es que el celuloide es el que está fragmentado. Está dañado, entonces no sabemos bien, entonces la imagen, no sabemos bien si lo que se está dañando es la pura imagen, ¿no? Al querer exhibir lo que no se puede mostrar, que es la exhibición de esos rostros, los cuerpos arrancados por la guerra, o el propio celuloide es el que está como soporte dispositivo, es el que está evidenciando que él no puede guardar nada, que él no puede guardar, o sea, y lo que no puede guardar justamente es la lesión. ¿Cómo se guarda la lesión? ¿Cómo se guardan las lesiones? Y si las lesiones no terminan atentando contra el propio dispositivo. Y ahí aparece el Lizzie Guattari, o sea, se puede salir, no se puede salir de esto, es decir, se puede reconstituir ese dispositivo si está él orillado a la lesión, porque en algún punto puede estar siendo cómplice el propio dispositivo de la mirada contra el lesionado. Ese es el tema central. El dispositivo termina siendo cómplice, actuando a favor, normalizando la violencia al lesionado, en lugar de que entienda que ella está afectada también por la lesión, tan afectada que no puede salir y entra en una especie de circuito enloquecido, ¿no? Totalmente loco, entre el aniquilamiento y el olvido, sin poder nunca terminar de olvidar, porque revuelve sobre el aniquilamiento para tener que olvidar y fugarse, pero no se puede fugar y vuelve a aniquilar. Entonces, eso es lo que yo trato de mostrar con Deleuze y Guattari, excepto que se vuelva a la rostridad, o sea, que de alguna manera
demuestre finalmente, revele la verdad de lo que quiere mostrar, que justamente es que en realidad ahí no hay nada que mostrar de un rostro arrancado si no hay una sublimación etnocentrada, arquetípica, ¿no? Que recupera y que restituye el rostro en términos de una ideología, de una hermenéutica ideológica acerca de aquello que tiene que ser un rostro, aquello que un rostro tiene que ser de suyo y que no puede ser cuestionado por nada ni por nadie porque está íncito en la estructura mental de cómo entender, porque es una cuestión mental, hermenéutico-mental, de cómo leemos cuando vemos a los otros. Los leemos a partir de ese alma blanca. No podemos leerlos más que a partir de ese alma blanca, sea donde sea. Entonces me parece que eso es lo interesante, y eso, bueno, obviamente, al llegar a la película de Bergman, no es como, bueno, evidentemente que el rostro está clonado y al mismo tiempo está sublimado en esa alma blanca que increíblemente se niega a hablar. Es decir, dice, yo no voy a ser de alma blanca, a pesar de que me ves y crees que soy. Entonces ese es el juego también del libro, ¿no? Un poco, y por eso después aparece el esclavo, aparece justamente el esclavo. Ahí sí aparece con mucha fuerza el que verdaderamente, quién está hablando dentro de esa mujer. Habla la esclava, ¿no? Habla la esclava que no tiene ese rostro, porque la rostridad en verdad es una ficción, por decirlo así, intelectual, digamos, que requerimos y necesitamos para tener ese despotismo, digamos, de la ausencia de rostro, ese despotismo que justifica desde el racismo, desde el etnocentrismo, la ausencia del rostro y la violentación contra algunos para arrancarles el rostro y no contra otros que son operados, ¿no? De manera cosmética para tener la mejor cara, ¿no? Entonces, creo que también ahí volvemos a Máscara o Homúnculo, ¿no? Dante, ¿tienes algún comentario? Bueno, yo tengo una pregunta, Marcelo, que son de esas preguntas que a veces uno desearía hacerlas privado, pero bueno, aprovecho el espacio. Hay un tema que a mí me interesa y más bien yo regresaría quizá a un enfoque un tanto heideggeriano para dar cuenta de la relación entre técnica y lo animal, digamos, en este juego entre aturdimiento, olvido, desocultamiento, etc. Entonces, bueno, no sé si es posible y podrías tú vincular, ahora que estamos en una perspectiva no humanista, es decir, que no repone esta subjetividad clásica, pues esta relación entre lo animal, ¿no? También y el asunto técnico, digamos, ¿no? Esa sería prácticamente mi pregunta. O sea, bueno, no sé, el texto no, sé que es un tema que está muy en boga ahora, el tema digamos, de recobrar y recuperar ¿no? La otredad o la alteridad, ¿no? que implica la animalidad. Yo en un momento pensé más bien, por otras cosas que he escrito, en la alteridad del otro hombre, que no es el otro hombre en el sentido levinasiano, del extranjero, la viuda, ¿no? La viuda y el, bueno, no importa, bueno, que no es ese sentido, o el pari en el sentido de Hanare, no lo pensé como otro hombre, sino como otro homínido. En un momento sí pensé qué pasa con los homínidos vencidos. Justamente hoy estaba leyendo que se descubrió una gran gruta, nueva gruta, donde habitaban los neandertales, y parece que en su ADN lo que han descubierto es que son como nuestros, o sea, son casi como nosotros, ¿no? Son igual que nosotros, ¿no? Pero sin embargo fueron vencidos y desaparecidos, ¿no? por el Homo sapiens sapiens. Entonces yo me he puesto a pensar mucho en cómo repensar esta idea de extinción, ¿no? Esta idea de extinción y de recobrar a los supuestos extintos a partir de estos espacios que todavía existentes, estas cuevas existentes, donde hay una oportunidad para el Homo sapiens de relanzarse como homínido. No te digo como animal pensante o como lo animal que todavía es él o que alguna vez no fue, sino como homínido, volver a lanzar la evolución, ¿no? Pero volver a lanzarla a partir de un juego, casi como un juego, ¿no? Entonces yo no he pensado, la verdad, no he pensado mucho en el tema del animal, aunque me parece que Dionisos, de alguna manera, o la figura de Dionisos, es una figura muy extraña, ¿no? Porque si pensamos en las vacantes de Eurípides y pensamos en el desenlace de las vacantes de Eurípides, ahí donde Penteo, que es este rey que no cree en Dionisos, en el culto de Dionisos, y que Dionisos irónicamente lo lleva a disfrazarse de una vacante, y entonces termina yendo al bosque, pero el problema es que el bosque están sus familiares, su madre y su tía, etcétera, etcétera, ellas así como Ménades enloquecidas, ¿no? Como Ménades enloquecidas,
también disfrazadas, pero con uñas enloquecidas, y lo confunden con un animal, ¿no? Lo confunden porque van a cazar. Entonces sí hay algo, lo que estás diciendo tienes razón, hay algo, digamos, en donde Dionisos juega mucho no solamente esta relación de Dios-hombre, sino también de animal-hombre. Lo que estás cazando es a un animal finalmente, y de golpe nos descubrimos, cuando lo terminamos de cazar, y la ceguera se nos sale de la cabeza, descubrimos que ahí estaba, bueno, nuestro hijo, nuestro lo que fuere, ¿no? Que era otro hombre. Entonces hay algo de la cuestión animal que de alguna manera está como tocando un poco la problemática, de alguna manera, de la relación entre el ausentamiento del rostro y la sustituibilidad de la máscara. Además, porque pensemos que una de las cuestiones que se dice para que el hombre no sea responsable del arrancamiento es que fueron los perros, ¿no? Fueron los perros los que se ensañaron contra ese rostro del joven y se lo quitaron. Perros humanos, obviamente. Entonces, hay algo de ese animal, ¿no?, que está jugando en el arrancamiento. Hay algo de ese animal, quizás no estoy pensando en el animal como un otro en ese sentido, pero sí como una necesidad en la cual la humanidad se deshumaniza, ¿no? Se deshumaniza, por decir así, para pensar entonces, para rebajar, para pensar en este otro nivel, cómo es que entonces el rostro, que ya no interesa, que ya no tiene que ver con lo humano, sino como es ya de otro orden, puede dejar sustituirse. ¿Cómo podemos dejar, digamos, de creer en los rostros como el único lugar donde los humanos se vuelven empáticos, etcétera, etcétera, y entendemos que de alguna manera se va a dejar ceder, digamos, a otra cosa, una cosa artificial, en principio absolutamente fría, o neutra, o indiferente, o no empática, o no reconocible. Bueno, quizás para eso tendría que algo mediar lo humano, algo tendría que meterse en lo humano, que no se orden de lo humano, para que entonces se pueda producir esa transición hacia la artificiosidad. Como que lo humano como tal no sería suficiente como paso, ¿no? Sino que habría algo que tuviera que autodevorar lo humano previamente, una fuerza autodevoradora de lo humano que está en lo humano, que es esta fuerza animal. Solamente sobre bajo esa fuerza es que podemos pensar quizás que hay una oportunidad de artífice en este hombre animal, por decirlo así. Se me ocurre por ahí, no sé, la verdad, sí. ¿Te parece bien? Gracias. Es que en ese sentido, como que Null ya es, digamos, un pensamiento de la extinción, casi que en términos heideggerianos, ¿no? Porque, ¿no?, eso que hace posible, ¿no?, el paso hacia la artificiosidad, la cultura, la persona, etcétera, 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 pues es algo más básico, ¿no? O sea, a ver, cuando yo leía el libro estaba a lo mejor dudosa, ¿no?, oscilando, ¿no?, entre, ok, aquí hay un pensamiento antihumanista o hay quizá una cierta nostalgia de algo que no se puede nombrar, ¿no? No, porque entonces ya estaríamos dentro, ¿no?, de la maquinaria, ¿no? Y bueno, claro, o sea, para dar cuenta, digamos, pues de esa violencia, ¿no? En fin, difícil, ¿no?, digamos, de describir, pues parece, ¿no?, que hay que señalar una diferencia entre la máscara ¿no?, y lo que hay detrás, ¿no? Pero ¿qué hay detrás? Pues Null, ¿no? Entonces, no sé. ¿No? Entonces, o sea, por eso digo, a lo mejor a mí el tema de la extinción me interesa justamente en una línea heideggeriana, ¿no? Así de existencia en un sentido no humano, no humanista. Y pues ahora que los escucho hablar, digo, pues es que eso ya está operando en Null, ¿no? Y la verdad es que me encantaría, ¿no?, si trabajas esta cuestión de los descubrimientos, ¿no?, arqueológicos en este registro, pues estaría muy interesada en leerlo, ¿no? Pero parece que ya de algún modo estás pensando en eso, en la extinción, desde acá, y Sí. como que desde antes, ¿no? Pero no es antihumanista el texto, no es antihumanista, no es un antihumanista, no es anti nada. Lo que trata de hacer es de volver a barajar todas nuestras potencialidades, pero no de la misma manera que lo que ya se hizo.
Entonces, si ya la evolución orgánica está dada, ya se dio la evolución, ¿no? La evolución ya se dio, pongamos, ahí estamos nosotros, ¿no? Como eslabón de toda esa evolución, y ahora pareciera ser que lo que toca es otra cosa que tiene que ver con la tecnología o la técnica, que va a ser la garante de un devenir, del devenir, o sea, va a partir de la tecnología, de la técnica, como capacidad de autosuperación o lo que fuera, de repensar la evolución ya desde el hombre, ¿no? Entonces, ahí vemos todos los problemas que eso implica. Todos los problemas, o sea, ¿qué va a implicar esto? Bueno, en principio lo primero que yo digo es hay que descentrarse. Si el hombre no puede ser ese garante, tal como está pensado como hombre. Lo cual no quiere decir que no es otra cosa que pensar ahí donde está el hombre. Pero no es el hombre con mayúscula, digo, ¿no? El hombre en esa evolución, a partir de donde lo puso la evolución, no es ese hombre el cual va a tener, digamos, la palabra para determinar ese advenimiento. Entonces yo pongo a Nietzsche en ese lugar de conflicto. Nietzsche dice, bueno, va a haber un hombre de artificio, pero si es un homúnculo, ¿qué tipo de hombre es? O sea, si lo que llega es un homúnculo, ¿no? Es un puro homúnculo, un puro replicante. Entonces, ¿dónde, o sea, entramos en un conflicto enorme, porque no sabremos bien qué hacer con eso, porque lo primero que estaría haciendo es poner en discusión a Homo, hasta ese lugar, y decirle, bueno, entonces te destituyo como Homo, no me pongo yo en tu lugar, porque yo no puedo ocupar tu lugar, porque nadie lo puede ocupar ese lugar, sino que empiezo a pensar de otro lugar, ¿qué quiere decir este otro lugar? ¿No? ¿Qué quiere decir estar en un lugar extraño, un lugar extraño? Quizás es como también asumir un lugar extraño en la evolución, un lugar como marginal, un lugar periférico. O sea, y la evolución ya no sería la evolución orgánica, sino sería estar dentro de esta especie de gran mapa con esta gran constelación multiversal, ¿no? No estaríamos nosotros, ¿cómo podríamos ahí aprender a asumir el margen? ¿Qué sería asumir las márgenes para pensarlo de las márgenes? Y parece que esto es algo que en gran parte no estamos capacitados, ¿no? No estamos capacitados, excepto que, bueno, que la filosofía recupere, ¿no? Desde la filosofía cierta reflexión y haga empatía con una serie de prácticas sociales, comunitarias, que las hay en todas partes, que estén dando cuenta de que hay otras maneras, ¿no? de practicar esta condición en condición humana o deshumana o humana deshumana. Entonces un poco se trataría de esa apertura, de abrirse a esas otras maneras que están ahí, pero que no son las dominantes o ¿no? Las canónicas o las que tienen la voz candente acerca de hacia dónde vamos. Ellas no son consultadas, no importa consultarlas, ¿no? Entonces eso sería un poco el tema, ¿no? Porque estarían, como tú dices, estarían ya en el orden extinto, ya estarían en el orden extinto, ya habitarían la extinción. ¿Por qué? Porque estamos pensándonos en el outer space, estamos pensando, ¿no? Ya cómo el hombre va a conquistar, ¿no? A sobrevivir en el espacio, ¿no? O sea, ¿quién va a sobrevivir y por qué vamos a sobrevivir? ¿Con qué tipo de hombre vamos a poder sobrevivir? Entonces ya no importa esas otras comunidades que ya son comunidades, no sé, como obsoletas para ese hombre que se está viendo, ¿no? Fuera de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se me ocurre decir. No, pues la verdad es que hay muchas cosas, ¿no? que podríamos seguir hablando con este libro. Sí, sí. Yo la verdad es que lo quiero releer, ¿no? Varias veces porque es muy estimulante y bueno, pues hay otros comentarios que te haré luego, ¿no? Bienvenidos, todos bienvenidos. Y Bueno, y viene la parte 2. Tú que preguntaste la parte 2 llega pronto, asy que luego tendrás que ver la parte 2. Genial. Empieza con Juárez y con todo el tema del concepto de Juárez, y luego hace todo un movimiento hacia el llamado de Manuel Levinas, etcétera, etcétera. Bueno, ver ahí entonces qué contrapunto tiene a Null, o sea, qué contrapunto se llama fósilis, qué contrapunto produce el fósil o el fósilis respecto, como acto filosófico respecto de la idea de Null como acto de este libro, ¿no? Ok, no, pues genial, ya estamos looking Ya forward. nos mandarás el ejemplar para que lo leamos. Por supuesto. Seguiremos conversando, ¿no? Sobre este libro y su segunda parte. Pues yo quiero agradecer muchísimo la oportunidad, ¿no? de estar aquí con el autor. Me ha gustado muchísimo escucharte, de verdad. Bueno. Y bueno, pues no sé si tengan algo más que comentar, podemos quizá
ya ir cerrando, ¿no? la presentación. Pues yo también agradecer a ti, Gaby, por invitarme, a Marcelo por una vez más provocarme y bueno, y a todos ustedes por el diálogo hoy aquí compartido. Gracias. Sí, sí, sí. Bueno. Yo también quiero, Gaby, agradecer y reconocer también a Marcelo por este libro. Bueno, invitar pues a la gente que no ha leído el libro que se acerque al trabajo de Marcelo y que desde luego estaremos ya continuando con este diálogo, espero en otros espacios.